Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Bermúdez. Este día tengo un tema del Día del Programador para hablar con ustedes. Es un poquito fuerte el tema en el término de que en el ámbito de la programación, la robótica, existen como niveles y paradigmas de lo que nos ha ido llevando la ciencia. Dentro de esos, uno de los paradigmas bastante fuertes en el área de la programación, en la evolución de la robótica, es la robótica social y la ciencia y la conciencia como tal. En el lapso de la presentación vamos a ir viendo algunos robots que han ido evolucionando, algunos temas que se han venido dando a través del tiempo. Y primero un pequeño video para hacer alusión de lo que se puede hacer. Este es un pequeño nada más de demostración de un evento que tuve el viernes, me parece, esta semana pasada. Hola, mi nombre es Robot Apolo de la serie A. Soy la versión 06. Este día quiero mandar un gran abrazo y muchos saludos a mis amigos de Science Bot que estarán presentando sus proyectos de robótica. Muchas felicidades y a seguir adelante. De parte de la empresa Es Robótica les mandamos muchos saludos y fuertes abrazos. A seguir innovando. If you can't be right, if I told you that I never would, I told you I'd be fucked up if you can't be right, if I told you that I never would, I told you even when I know I never could. En este día, un punto bien fuerte en lo que es la robótica es clasificar la importancia de lo que tiene lo que es una máquina o un robot. Primero, antes que nada, a mí me gusta hacer bastante énfasis de que un robot no tiene vida, digámoslo así entre comillas, si no existiera un programador que creara funciones para poder desarrollar algo. Pero eso conlleva que tiene que tener un diseño predeterminado el robot. Para eso, vamos a escuchar un poquito qué es un robot. La robótica es la ciencia de crear máquinas que ayuden a los humanos en trabajos repetitivos, en actividades riesgosas, aunque también en actividades de diversión, educación, salud, industria, entre otras. Para ello hay diferentes tipos de ciencia de mecánica, electrónica, programación, mucha investigación para crear un robot, aunque los robots no siempre son de forma humana igual como yo. Hay robots que no tienen forma humana y hay robots secuenciales que hacemos una cosa a la vez en un orden establecido, y hay robots autónomos o con inteligencia artificial. En ese caso, cuando nosotros hablamos de la robótica, estamos hablando indirectamente de la programación que lleva con ello. Muchos de los robots que existen actualmente se dividen en dos ramas, los que son aquellos robots secuenciales que llevan una serie de pasos a seguir. Mucho depende también de la plataforma, el lenguaje de programación, el sistema operativo, el dispositivo en sí que se esté ocupando para poder programar. En los pequeños robots menciona que para eso obviamente también hay que tomar en cuenta de que un robot secuencial solamente va a llevar una serie de órdenes. También existen robots que se llaman robots inteligentes con cierto grado de inteligencia artificial que vamos a tomar en cuenta nosotros más adelante. Para eso tenemos que tener en claro de que tenemos una clasificación indirecta, que son aquellos robots sociales, robots con inteligencia artificial, y algo que es bastante fuerte, la palabra robot con conciencia. Vamos a ver más adelante qué quiere decir eso, qué quiere decir cuando un robot tiene cierto grado de conciencia, si es que lo tiene. Vamos a diferenciar lo que es un robot social y vamos a diferenciar lo que es un robot con cierto grado de inteligencia como tal. Primero hay que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de robots inteligentes, robots que tienen cierto grado de conciencia, el cine es uno de los paradigmas bastante fuertes que nos ha llevado a visualizar la robótica en dos ámbitos, uno muy bueno y uno muy malo.
pero siempre con aquellas máquinas que tienen cierto grado de inteligencia o cierto grado de conciencia y que son conscientes de que están en un entorno, que no están vivos y que al mismo tiempo quieren tener, en algunos factores o algunas películas, quieren tener el control de la raza humana. Algunos robots son buenos, como estos que están acá, Baymax, Wall-E, Johnny, incluso este otro robot, el NS5 de la película Yo Robot, y hacen ver de que son robots que quieren aprender, quieren entender y que están aprendiendo de alguna forma y ellos mismos se están autoprogramando. Eso genera que las personas tengan miedo a la robótica y asumen de que la programación que ellos tienen es sumamente avanzada, asumen de que existen grandes paradigmas de eso y que las máquinas están autoaprendiendo. Lo malo de eso es cuando se ve películas como, y a mí me encantó obviamente, pero uno tiene que tener claro cuando hablamos de Terminator, robots con inteligencia, robots que tienen una apariencia humana y robots como este otro robot, se me escapa ahorita el nombre de este robot, que es bastante polémico porque él llegó a tener conciencia. De hecho, todos los que están acá son robots que tienen conciencia. Y ese paradigma de lo que hacen los robots en las películas, a veces bueno y a veces malo, genera un miedo porque llegan a tener un lenguaje de programación demasiado avanzado, según el cine, y ellos pueden hacer cosas buenas o pueden hacer cosas malas. Una de las últimas películas que salió hace poco, yo la recomiendo si no la han visto, voy a poner un resumen de él. Porque su asistente digital acaba de ser mejorada. ¡Conozcan! ¡Apoyen! El miembro más joven de la familia Laboratorio Park. Vimos a los smartphones, brazos y piernas. Esta es la siguiente generación de la tecnología MAL. Responde que pueden. No es cierto, no inventes. Este robot, esas máquinas que aparecen ahí con cierto grado de inteligencia artificial, igual que las otras películas de otras series, otra índole, siempre hacen ver que el robot llega a tener, o la inteligencia llega a tener un cierto punto y llegan a tomar algo llamado conciencia. Entonces eso hace que las personas en la actualidad le tengan miedo a la robótica y creen que las personas que están en el área de la programación están creando algo malo. Eso es lo que es el cine. Ahora, si nos vamos nosotros a lo que está en el mundo real actualmente, vamos a descubrir de que los robots como tal están rígidos al diseño, a la programación, a los procesos y al cierto grado de inteligencia artificial que se tiene. ¿Por qué vamos a llamarlo entre comillas cierto grado de inteligencia? Principalmente porque dependiendo su diseño, dependiendo los procesos que tenga, la cantidad de funciones que tenga, así va a lograr hacer el robot ciertas cosas. Por ende, el robot, incluso los más avanzados hasta este momento, no son capaces de hacer muchas cosas que se dice que se les tiene miedo a lo que es el cine como tal. Uno de los más famosos en estos días ha sido Atlas, e incluso Atlas, que es uno de los robots bastante polémicos por muchas cosas que ha logrado hacer. No sé si ustedes lograron observar un pequeño video en el que hace poco hacía una rutina bastante compleja, saltando de un lugar a otro con objetos que no estaban en una forma uniforme. Estaban en formas diferentes posiciones y el robot comenzaba a esquivarlos y a hacer unas diferentes rutinas, incluso después bailaba. Para hacer eso el robot tuvo que hacerse un montón de procesos y se dañaron, y se cayeron y se tropezaron muchas veces los robots, no solamente es uno, son varios robots, y entonces las personas cuando vemos el primer video decimos wow, la robótica, la programación está bastante súper avanzada, pero cuando vemos el trasfondo de eso, perdón, podemos observar que la robótica todavía está en pañales para lo que se piensa en el cine que debería de ser o como se cree que se está. Hablamos solamente de los procesos, de funciones y de interacciones con el robot. Para eso obviamente existen muchos robots en el mercado reales. Algunos son de investigación, otros siguen en proceso, otros ya están en venta. No sé si ustedes conocen a Sofía, una de las robots que es más emblemática porque se considera la robot más avanzada del mundo, puesto que por su rostro y su forma de interactuar las personas asumen de que la robot puede hacer muchas cosas. Digámoslo así, su hermana, que es una robot enfermera, otro robot que se ocupó para índoles de baile, entretenimiento, atención a clientes. Este robot, que vamos a mostrarlo más adelante,
También está este robot que es de la NASA, que es un robot específicamente solo para la NASA. Uno de los principales y que para muchos es el fundador de mucho de lo que es la inteligencia artificial de los robots de forma humanoide, que en su momento tuvo mayor apogeo, que fue Asimo de Honda, que dejó de seguir sacando evolución del robot hace como 3 o 4 años, se me escapa ahorita la fecha. Y existen muchos robots, y para cada uno de ellos han sido creados para hacer algunas cosas, no van a hacerlo todo. De hecho, todavía los robots más avanzados siguen en operación y desarrollo. Se siguen haciendo observaciones, se siguen haciendo monitoreo, se siguen preparando, incluso Sofía, para hacer muchas cosas más. Obviamente, cuando nosotros vemos a Sofía, vemos esta versión y vemos esta versión. Esta versión de Sofía es, digamos, la comercial, la que se muestra cuando está en procesos, y esta es la de uso público, cuando ya está preparada para una actividad. Si ustedes han observado a Sofía, su enfoque es el rostro, no es sus brazos, no es sus piernas. De hecho, no tiene piernas, la versión más conocida, existen varias versiones. ¿Por qué no tiene piernas la robot? Bueno, la razón principal es porque el creador se enfocó más que todo en su rostro y su forma de poder expresarse y relacionarse con las personas. Ubotech, que es un robot que surgió hace poco, su última versión, que se presentó este año, incluso se cayó. No sé si ustedes vieron ese video. No se hizo famoso el robot por lo que hacía, la forma de interactuar, la forma de responder, se hizo famoso porque cuando estaba caminando en su presentación oficial, se cayó. Y cualquiera puede decir, quiere decir que los robots del cine están muy avanzados para lo que están los robots en la actualidad, y eso es más que cierto. No quiere decir que el robot es malo, al contrario, son factores que todavía en procesos de programación han quedado muy limitados en su diseño por cualquier factor que puede suceder. Y así podemos ver nosotros una gran cantidad de robots que pueden existir. Algunos son para interacción con el humano, otros el humano lo controla el robot de diferentes formas. Podemos ir bajando un poquito el nivel y podemos ir conociendo robots incluso para los niños, para poder interactuar con las personas, con diferentes tipos de lenguajes de programación. Algunos se llaman, se dice que tienen un cierto grado de inteligencia artificial, como Robbie, este pequeño robot negro con blanco. Este otro robot que también es programación incluso por bloque y es muy famoso actualmente, es de la misma empresa del robot de Ubotech, es como hermano de él. Y así podemos ver otros robots más bajo nivel que simplemente son para aprender a controlar o hacer alguna actividad, incluso para peleas, porque esto lo ocupa más que todo para peleas. Pero eso es robótica en términos generales. Algunos de ellos cumplen la característica de que se puede decir que son robots sociales. Pero para eso vamos a entender nosotros qué quiere decir un robot social. Aquel robot social tiene que cumplir cierto grado de autonomía, pueda interactuar con las personas y de alguna forma se pueda comunicar con ellos. Los más conocidos son 4. Pueden ver este rostro de este robot, que generalmente se enfocan en el rostro como siempre, al robot Nao como tal, y este que está al fondo, que es Zeno, que curiosamente es de la misma familia de la robot Sofía. Son de los robots más conocidos, que tienen una forma de interactuar con las personas. Son aquellos que se enfocan a eso directamente, a servir, ayudar, comprender y mostrar emociones con las personas. Eso, ¿por qué lo estoy mencionando? Muchas personas tienden a confundir un robot social con un robot educativo, o tienden a confundir un robot social con un robot con inteligencia artificial. Si bien es cierto, estos robots, al estar bien programados, y llamámoslo bien programados para hacer una serie de funciones y cumplir algún grado de autonomía, son más que todos robots sociales que robots con inteligencia artificial, que reconocen patrones, objetos, colores, estados de ánimo de las personas. Si lo miran triste, ellos lo asocian bajo a su programación a hacer eso. Pero no significa que el robot comprende eso, que esa es la parte emblemática de este tema. Muchas personas confunden, el robot entendió que estoy triste porque me mira triste, a que relacionó una función y que reconoció mi rostro o mis sonidos, y que detectó que yo me encuentro triste por mi rostro o porque estoy expresando algún cierto grado de forma de hablar, que eso hace que el robot asocie eso. Pero el robot no lo entiende, eso es en base a una función o funciones, ya sea matemáticas o en base a programación. Les voy a poner 2 videos cortos
son robots que tienen una forma semi-humanoide. Recuerda usar la mascarilla, por favor. Sigue las indicaciones del Ministerio de Salud. Es por tu vida y tu familia. Recuerda usar la mascarilla, por favor. Sigue las indicaciones del Ministerio de Salud. El primer robot, el pequeño, tiene una forma semi-humanoide, se comunica con las personas, de alguna forma hace una interacción con las personas. Se puede decir que es un robot social, pero no cumple la característica de que sea autónomo, porque tiene que ser previamente programado. El lenguaje de programación, ya vamos a entrar de eso de lleno más en detalle, pero sí es un robot social, pero es más un robot educativo con forma social. Este siguiente, voy a anotar aquí nomás porque es una presentación. Creado para interacción social, creado para desarrollar y aprender con niños desde cuarto grado hasta bachillerato. Vamos a hacer que se presente con nosotros Paul. My name is Apollo Robot from Robot Secretary on Salvador. I am a robot for educational purposes. Thanks to the advances in knowledge acquired and thanks to the beautiful experience obtained through some conferences, we have continued to develop it. We were the first to bring a robot of service in 2018 and we hope to soon introduce the entire running series from Robot 01 to 07. As I am dealing you, I am the 06. Thank you very much for everything. Muchas gracias. Thank you very much. El robot hizo una actividad, pero la actividad la hizo porque yo se lo pedí, no por voz, no porque reconoció un gesto mío o porque yo le di mediante una orden de audio de haz algo, sino que yo vine y comencé a presioné un botón de la computadora, una tecla, y esa tecla hacía que el robot hiciera algo. Entonces es un robot secuencial, programable, tiene una forma semi-humanoide, es sociable porque se comunica, pero no es un robot con inteligencia artificial. Sí es un robot social y mucho menos es un robot con conciencia, porque no es consciente de dónde está. Les voy a presentar otro robot. Primero el esquema de él. Esto es para que vayamos visualizando la diferencia de lo que les quiero plantear hasta el final. Este era el diseño, entonces no haga esto. Bueno. Veamos este era entonces. Si ustedes observan el pequeño video, lo voy a repetir nada más para que lo puedan observar. Escuchen lo que él dice, porque lo dice el robot. Esa actividad sí es una interacción social, puesto que el robot hace y pide una orden, lo expresa por medio de su voz, digamos, simula una plática en sus labios digitales, digámoslo así, y hace la actividad que él ha dicho. En ese caso se puede decir que el robot es una interacción más en detalle social, pero no es un robot con inteligencia artificial. Siempre está esperando una orden, siempre está esperando hacer algo. Voy a mostrar este pequeño video aquí también. Esa es una función o una orden o un proceso en el cual el robot no quiere hacer algo. Y obviamente tiene que mostrar esa emoción para que sea un robot social, tiene que mostrar esa emoción, tiene que comunicar lo que quiere hacer y al mismo tiempo tiene que demostrarlo mediante movimientos, su rostro y su simulación de voz. Quiere decirte que el robot, para que sea sociable, tiene que tener una forma humanoide o semi-humanoide, puede expresar emociones y mediante eso puedes hacer algo. Obviamente el robot no es un robot con inteligencia artificial. Ahora, cuando hablamos nosotros de robot con inteligencia artificial, como les comentaba al inicio, el primero que se nos viene a la mente actualmente es la robot Sofía.
puesto que su diseño, su implementación ha sido creado para que cuando las personas se comuniquen con Sofía, se enfoquen directamente en su rostro. Entonces, cuando nosotros vemos a Sofía en su rostro, podemos visualizar a una mujer que de hecho está basada en una artista famosa de Estados Unidos, que alrededor de 1950, y ella muestra emociones, interactúa, y cuando alguien le pregunta, automáticamente ella puede responder. Ya vamos a llegar a ese punto cuando hablamos automáticamente. Pero vamos a ver otro robot primero. Él es social, él se puede comunicar, tiene una formación humanoide. Obviamente su lenguaje de programación es mucho más avanzado. Para reconocer patrones del rostro, objetos y su autonomía. Tiene una propia interacción, pero también espera una orden. Y tiene inteligencia artificial. Es un robot muy avanzado, tiene inteligencia artificial, tiene cierto grado de autonomía, pero tiene una pantalla digital porque en ese momento está esperando una orden. Entonces seguimos en el paradigma de, hey, es un robot inteligente, tiene autonomía, es un robot social, pero ¿qué tan inteligente es el robot hasta ese momento? Y no hemos llegado al punto más emblemático cuando decimos es consciente. En el caso del robot Sofía, cuando se comunica con nosotros, Sofía, lo que ella hace, incluso el programador lo menciona en una de sus entrevistas, que Sofía, su cerebro o su forma de manipular y cómo conversar con las personas a través de la nube. Entonces Sofía asocia palabras, asocia estados de ánimo, el rostro lo relaciona de alguna forma cuando mira, digámoslo así, ve a una persona y comienza a asociar las palabras que se le comentan o para generar una conversación directamente con ella. Pero ¿cómo hace eso ella? A través de un procesamiento de datos, relaciona palabras, las relaciona en la nube y ella puede comunicarse con la persona. Para muchos eso sería una inteligencia artificial muy avanzada, para otros sería una inteligencia artificial más con un agregado más. Y eso el por qué. Porque existe el paradigma de qué pasa si Sofía no estuviera conectada a la nube, ¿qué tanto podría contestar? Esa pregunta incluso yo he estado muy pendiente. Lamentablemente no puedo tener una conversación con los creadores, obviamente, pero ¿qué pasaría cuando Sofía no esté conectada a la nube? ¿Cómo se comunicaría con las personas? ¿Qué tanta información maneja en su procesador para poder contestar? Son de las preguntas bastante fuertes, digamos, para decir, entonces sí tiene un cierto grado de inteligencia artificial. Cuando decimos cierto grado de inteligencia artificial, nos referimos a esto. Los ceros y unos son programables, los sentimientos y la razón pueden ser programables. Cuando una máquina llega a tener, según el criterio, llega a tener conciencia y existe el nivel y el paradigma de qué grado de inteligencia artificial existe dentro de lo que es la robótica, se divide prácticamente en 4 grados de inteligencia artificial como tal, y qué tan sociable puede ser realmente un robot. A eso hay que quitarle el paradigma de los cines, de la ciencia ficción, aunque me estoy basando irónicamente en uno de los novelistas más famosos que estableció las leyes de la robótica. Isaac Asimov estableció de que, bueno, vamos a decir nosotros, de que para que una máquina tenga cierto grado de inteligencia artificial, no conciencia, tiene que existir 3 reglas o 3 leyes. Para eso, cuando nosotros hablamos de conciencia, para nosotros es establecer qué es bueno y qué es malo, en términos generales para nosotros los humanos. Él dice que el conocimiento que el ser humano tiene, el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado y de sus actos. En otras palabras, yo sé cuando estoy haciendo algo bien, yo sé cuando estoy haciendo algo mal, y soy consciente de lo que estoy haciendo. Hasta este momento, todos los robots que se han presentado, hasta ese momento, ¿qué tanto creen ustedes que se podría decir que tienen conciencia? Obviamos los del cine, obviamente, porque los del cine son conscientes de todo.
Pero cuando hablamos nosotros de los robots que están hasta este momento, estamos hablando de que un robot tiene un nivel de programación, no por un programador, sino que obviamente tendría que ser por él mismo. Así como pasaría a ir aprendiendo y autoaprendiendo todos los días y mejorando lo que está aprendiendo. Entonces la conciencia es un paradigma bastante complejo, puesto que no existe todavía hasta este momento un robot tan avanzado, puesto que todavía existen incluso clasificaciones de niveles de inteligencia artificial, y la mayoría de los robots, si nosotros somos un poquito más en detalle al verlos, vamos a observar que reciben una orden, ya sea porque son robots secuenciales, ya sea porque tienen cierto grado de autonomía, ya sea porque tienen cierto grado de inteligencia artificial, ya sea porque tienen cierto grado de socialización con las personas. En ese caso vino Isaac Asimov en su momento y dijo, bueno, vamos a establecer 3 leyes. Y salió la famosa libro literario, Yo Robot, y dijo, bueno, la primera ley va a ser, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de que ellas entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que un robot debe proteger siempre a un ser humano, aunque le coste dañarse el mismo. Entonces, en ese libro, por ejemplo, se encuentra un paradigma bastante complejo. Al final, se da el problema de que las mismas leyes son rompibles, se pueden romper. Quiere decir de que a medida de la evolución de las máquinas van avanzando a nivel de programación, autonomía, inteligencia, interacción que se tiene, pueden llegar a tener algo llamado conciencia. Y ahí es donde se establece la ley cero. ¿Cuál es la ley cero? Bueno, la ley cero o la cuarta ley es más que todo que un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Esa es la última evolución de la ley de la robótica como tal, puesto que la ley cero, la cuarta ley, establece que la evolución de la robótica llegaría a cierto punto en que los robots llegarían a ser conscientes de que son reales, que no están vivos, que pueden interactuar, que pueden aprender, que están haciendo algo bien y que están haciendo algo mal, como los seres humanos. Cuando eso suceda, prácticamente la robótica llegaría a un punto en que los robots aprenderían como los seres humanos, según las famosas leyes o la obra literaria de Isaac Asimov. Para eso, cuando nosotros vemos lo que se ha logrado hacer hasta este momento, en los lenguajes de programación como tal, tenemos un problema. Cuando nosotros comenzamos a relacionar al ser humano con las máquinas para ver si podemos de algún momento determinado decir, bueno, es cierto, la robótica está avanzando tanto en inteligencia artificial, autonomía, interacción social, y que tienen una forma humanoide o ya parecen más humanos que los mismos humanos, entre comillas. Tenemos que comprender los procesos cotidianos que nosotros mismos hacemos y poderlos comparar con las máquinas. Muchos robots muy avanzados, igual como lo que es Nao, que bueno, este yo lo tenía, era un pequeño robot, con él aprendí un truco que yo desconocía. Después, cuando tuve un momento Nao, descubrí que todos los robots tienen esa característica. Hablamos de los robots comerciales. Todos los robots, igual que nosotros, tienen una rutina para, digamos, comenzar a hacer una acción o hacer múltiples funciones. Por ejemplo, cuando nosotros nos despertamos, lo primero que hacemos no es buscar el celular, sino abrir los ojos y comenzamos nuestro cerebro a indirectamente, pues estoy en la casa, estoy en mi cuarto, estoy acostado, este es el día tal, a esta hora tengo que estarme levantando, si es que no sonó la alarma, y comenzar a hacer mi rutina día a día. Entonces nosotros tenemos una posición estándar de qué es lo que estamos haciendo, porque cuando nosotros nos despertamos, comenzamos a ser conscientes. Cuando estamos dormidos, de alguna forma decimos que somos inconscientes. Entonces los robots, llamémoslo así, cuando comienzan a despertarse, a iniciar una actividad, tienen un punto de equilibrio, un punto estándar. Así como Nao tiene que estar sentado o en una posición para que cuando se encienda el robot, él automáticamente se levante él solo en su autonomía. Entonces lo mismo sucede con muchos robots. Este pequeño robot, cuando se enciende, tiene que estar en esta posición, la posición cruz. Y existen muchos robots que tienen esa posición. ¿Por qué se hace eso? Principalmente para que cuando el robot se enciende, tiene una posición estándar,
y automáticamente, antes de esperar una orden, el robot, digámoslo así, se estira igual que nosotros. Y comenzamos nosotros a ajustar nuestro cuerpo cada vez que nos levantamos. Nos estiramos, nos comenzamos a mover nuestro cuerpo para ver que todo, entre comillas, está bien. Para eso tenemos que comprender de que cuando nosotros queremos comparar a una máquina con un humano, hay cosas que sí se pueden comparar, hay cosas que no se pueden comparar y algunas las podemos asociar. Por ejemplo, la inteligencia va a depender del procesador y el lenguaje de programación que esté inmerso el robot. La comunicación también va a depender del diseño, el robot que se va a estar implementando. El reconocimiento de su entorno, el reconocimiento de los sensores en un robot van a ser uno de nuestros sentidos del ser humano. Para eso nos vamos a dar cuenta nosotros que uno de los paradigmas más fuertes de lo que es el reconocer el entorno y ser conscientes, entre comillas, de nuestro entorno son los sensores. Y en el mundo de la robótica existe una enorme cantidad de sensores, desde aquellos que se nos enseñaron o los que conocen, digamos, en Lego, los 4 básicos, hasta aquellos sensores que son más complejos y más avanzados. Este robot, por ejemplo, que es un robot de la empresa Aldebarán Robotics de España, Italia, se me escapa, es un robot ya comercial, ya se utiliza en diferentes lugares, tiene una forma de semi-humanoide, es un robot 100% funcional, pero se le están agregando estos dispositivos, estos como color verde que se pueden apreciar. Si ustedes observan, una mano de una persona está tocando esos dispositivos o esos sensores. ¿Y qué hace con eso? El robot puede sentir, entre comillas, que una persona lo ha tocado. ¿Y para qué hacer eso? Para que el robot, digámoslo entre comillas, sea más consciente de que cuando una persona lo toca, pueda percibirlo y tomar una decisión de qué hacer con esa persona. ¿Qué sucede cuando un robot no tiene sensores? Me voy a retroceder un poco la presentación. Por ejemplo acá, Nao, que es un robot muy avanzado, si alguien lo toca en su brazo, él no se va a dar cuenta, puesto que no tiene sensores. Si alguien toca mi brazo, yo me voy a dar cuenta, puesto que ahí tengo mis sensores, que es mi tacto, mi piel. En ese caso, Nao no lo tiene. Cuando nosotros queremos tocar al robot en sus articulaciones, ya sea en sus piernas, en las articulaciones de las piernas, las rodillas, los hombros, nosotros corremos el riesgo de dañarnos, de lastimarnos, o lastimar o dañar al robot, puesto que él no tiene sensores. Él no sabe que alguien ha puesto su mano y puede presionar y dañar a una persona. Entonces, como él no reconoce su entorno, por eso la importancia de los sensores. Y es una evolución que se está tratando de asumir, que en muchas películas, igual de las más famosas, como por ejemplo este robot, y uno de los más avanzados en ciencia ficción, cuando alguien lo toca, él sabe que lo están tocando, incluso él llega en un momento a creer, que, bueno, en el inicio de la película él cree que es humano. No sé si ustedes conocen a este pequeño robot, muy famoso, que en Japón es como el icono de la evolución de la robótica, puesto que es un robot consciente, en su máxima expresión, que es consciente que es un robot, es consciente que de su entorno y es consciente y comprender a los seres humanos hasta cierto nivel. Quiere decir de que al final, para que un robot tenga cierto grado de conciencia, inteligencia y autonomía, tenemos que agregarle nosotros los 5 sentidos del ser humano. Algunos de ellos son bastante viables, es decir, este es el robot tradicional hoy, esta es la evolución de lo que se está pensando en la robótica. Obviamente y se verá de esta forma, en un par de años va a verse diferente, va a ser algo quizás muy diferente a lo que se muestra en esta imagen, y la programación va a ser más robusta a eso. Y entonces vamos a decir, bueno, ya tenemos un nuevo nivel de inteligencia, tenemos un nuevo nivel de autonomía en un robot que puede hacer algo diferente a través de su vista, de su oído, bueno, de alguna forma olfato, tacto, que ahora sí lo podríamos decir, y posteriormente, que esto todavía está en etapas, el gusto
para poder percibir y comprender su entorno, comprender la interacción de los humanos, y para eso decir, sí tiene cierto grado, y ahora no es conciencia, sino tiene cierto grado de conciencia. Así como decimos cierto grado de inteligencia, cierto grado de autonomía, cierto grado de conciencia. Si lo visualizamos nuevamente a la parte de la robótica de la cine, observamos que estamos muy lejos de lo que se teme de la robótica. Para eso obviamente tenemos que tomar en cuenta nosotros el cerebro del robot. Para eso existen robots básicos, pequeños, de aprendizaje y desarrollo como Arduino, Microbit, ya robots que podrían ser con procesadores más avanzados como Raspberry, o la plaquita de este robot blanco que les mostraba hace un momento, y los que existen en la ciencia ficción como Tadashi, bueno, el cerebrito que le ponían a Baymax, que tenía dos. Con uno de ellos él era un buen doctor, con el otro era un gran robot de pelea. Wally incluso en la película lo muestra, que cuando le dañan la plaquita, Wally pues indirectamente le dañaron su cerebro. Viene Eva, le coloca una nueva placa, y Wally su programación se perdió. Ya no era consciente, porque Wally de alguna forma era consciente de que si no se cuidaba, y en términos de comida iba a morir, puesto que tenía que cambiarse sus piezas. Él aprendió a hacer eso, entonces él era consciente y de alguna forma aprendió lo que era el querer o amar. Pero cuando se dañó su placa, pues prácticamente perdió toda su programación, toda su estructura. Obviamente, como era ciencia ficción, le da un beso, entre comillas, Eva, y pues Wally recuerda todo. Para eso, tenemos que de alguna forma, todos los robots que estemos viendo y los que he presentado en estas diapositivas, comencemos a visualizar de otra forma. Veamos qué se tiene, veamos cómo lo entendemos ahora comparándolo con el ser humano. Su comunicación, cómo lo hace un robot, cómo transmite la comunicación para que la persona pueda interactuar con él, cómo hace para reconocer colores, objetos, cuál es su cerebro, cómo interactúa con las personas y cómo se comunica con los otros objetos o personas como tal. Cuando vemos eso, indirectamente este robot es similar de alguna forma con él, con la diferencia de que él lo hace mejor que él. Entonces quiere decir de que son dos robots humanoides, hacen casi lo mismo de alguna forma, pero el procesamiento, la forma de interactuar es mejor uno que el otro, pero siguen en la misma categoría. Con la diferencia que este puede llegar a ser, de hecho tiene el módulo autónomo y él no tiene el módulo autónomo. Entonces eso es como ir aprendiendo y diferenciando lo que existe actualmente. Les voy a poner un video. Bajar un poquito del audio porque creo que tiene más audio.
vemos ese mundo de todo lo que hemos hablado hoy y recordamos eso y vemos los robots que tenemos, ninguno de mis robots es autónomo, ninguno de mis robots tiene inteligencia artificial, ni siquiera llega al nivel más básico de lo que podría ser inteligencia artificial. Son robots secuenciales. Cuando pensamos de esa forma, sí cumple que es un robot social, por lo menos el más grande, sí cumple que es un robot que se puede comunicar con las personas, tiene una formación humanoide, pero no es, si no tiene inteligencia artificial como punto de partida, mucho menos llegaría a tener lo que es algo muy lejano a lo que es la conciencia en una máquina. Este otro video. Ese proyecto, por ejemplo, es uno de los proyectos que considero más ambiciosos que estoy desarrollando. Ya un robot un poco más complejo. De hecho, si ustedes observan, este es el A1 de los videos, el A6 también de los videos, y este es el A10 en su última versión. Ya es un robot más complejo. Y mi meta, que obviamente con este robot, es que tenga cierto grado de autonomía, no inteligencia artificial, y si llegara a tener un cierto grado de inteligencia artificial, si es un nivel quizás muy bajo, a lo que yo considero, obviamente yo estoy consciente de mis limitaciones, digámoslo así, de lo que yo pienso y puedo hacer. Ahora, cuando nosotros vemos eso y recordamos todo lo que hemos estado hablando, también hay que tomar en cuenta algo adicional. Vamos a ver en qué lo vamos a programar, vamos a ver en qué, cómo va a almacenar información, cómo va a poder interactuar con las personas. Para eso tenemos que tener en cuenta en dónde lo vamos a ocupar, para qué va a ser creado. Según lo que hemos estado hablando, tenemos que tomar en cuenta el robot va a estar creado en una área específica, o va a ser creado para actividades básicas específicas. ¿Por qué? Porque si los robots super avanzados están actualmente todavía para áreas específicas, obviamente yo estoy consciente que el mío va a estar aún más limitado, y obviamente para áreas pero muy específicas de ese caso. En ese caso, también hay que tomar en cuenta el lenguaje de programación que se le puede incorporar. Por ejemplo, en mi caso, el cerebro principal de él, que es lo que tiene 2, está pensado directamente todo lo que sea programable y adaptable a Arduino. Pero cuando yo digo Arduino, indirectamente también estoy consciente de que estoy diciendo que es un robot secuencial. Salvo que cree tenga una interacción diferente mediante otro procesamiento, que eso es otro dilema, pero no voy a entrar tanto en detalle en eso, más que decir de que sí es Arduino, pero no es directamente secuencial. Para eso, bueno, esto lo voy a adelantar un poco, los componentes que puede tener, y obviamente para eso también hay que tomar en cuenta el diseño, la implementación, la construcción del robot, desde los valores, los ángulos que va a tener permitido, puesto que no es consciente, tengo que establecer hasta dónde puede mover cada una de sus piezas, qué procesos lógicos, matemáticos y de programación puede tener en su entorno en base a su diseño, la implementación, las limitantes que va a tener y qué es lo que va a poder hacer mediante peticiones o órdenes, cómo va a mostrar su estado de ánimo para que pueda ser un robot sociable, pueda mostrar de alguna forma un estado a través de que reconozca del sonido de una persona, alegría, tristeza, o
simule indirectamente esos estados. Puesto que muchos robots ya lo hacen de esa forma, pues hay que aprender también nosotros a imitar esas emociones o estados de ánimo para nuestros propios robots. Y obviamente el riesgo que les comentaba como por ejemplo el robot Nao, de que si él no tiene sensores en su cuerpo, obviamente cada una de sus articulaciones corre riesgo de dañar o lastimar a una persona. Entonces, si es secuencial, él también tiene que tener un margen de lo que puede o no puede hacer. Si llegara a ser de alguna forma autónomo, hasta dónde se va a llamar, qué nivel de autonomía. Y si llegamos a hablar de inteligencia artificial, quizás me atrevería a decir, con prudencia obviamente, nivel más bajo de lo que existe de la inteligencia artificial, en niveles. Ya que eso depende de su diseño como tal. Quedó la pantalla. Eso es prácticamente mi presentación. Y no sé si hay alguna, yo dejé con más o menos de 10 minutos para preguntas o dudas. No sé si hay algún comentario. Ahora, algo de que se me olvide decirlo. Actualmente no existe un robot con conciencia. Y dudo yo, siendo sincero, que llegara a existir. Un robot con inteligencia pura, yo me atrevería a decir que estamos todavía, bueno, yo no quiero yo directamente, sino los maestros, los que son grandes programadores de inteligencia artificial, me atrevería a decir que todavía están en una etapa todavía de aprendizaje. Sí tenemos robots sociales bastante avanzados, pero no significa que sean sociales al 100%, sino que son mediante órdenes de alguna u otra forma, que es lo que existe hasta la actualidad. Y obviamente el cine nos hace ver algo que no es cierto y que quizás no logremos ver, hablamos de las cosas buenas, a muchos años todavía. E incluso hay muchos científicos que mencionan que 2050 se podría llegar a visualizar algo así. Y entonces 2050, ¿cuántos años tendríamos la mayoría? Y si es que primero Dios estamos vivos. Entonces, no sé si hay comentarios acerca de esto. Quizás como una reflexión para los chicos que están en el área de la programación, lo que está, bueno, que ya que se está celebrando este día, el Día del Programador, hacerles ver un comentario sano. La programación también es evolución. Todos los días vamos a tener que aprender lenguajes de programación, software diferentes, y obviamente las actividades están cambiando día a día. Es importante aprender cosas nuevas todo el tiempo y pues no quedarse con lo que conocen, sino seguir aprendiendo. Hoy el lenguaje de programación puede ser X el mejor, dentro de 2 años posiblemente ya no. Entonces quizás como un recordatorio es de seguir siempre con la meta de autoaprender y ir conociendo. Mi intención pues el día de hoy es, miren, fíjense que esto existe, hasta aquí se ha llegado, y esta es la mentira y esta es la realidad de lo que se tiene en la robótica como tal. Así es, maestro Ademir, es un gusto para nosotros haberle recibido y haber escuchado esta charla tan importante que es para nuestros estudiantes y por supuesto para también nuestros profesores y para el público que nos sigue a través de Facebook. Todo este contexto en el área de la programación y más que nada que hoy se celebra el 13 de septiembre y que nuevamente agradecemos su participación con este enfoque en el área de la robótica, también haciendo uso de las herramientas de inteligencia artificial y de todo el contexto que tiene que ver con las ciencias computacionales. De antemano recibo un cordial saludo por parte de nuestra directora, la maestra Arely Bárcenas Nava, quien se encuentra en nuestras instalaciones realizando un recorrido de seguridad, y por supuesto de su servidor, Sergio Ricardo Zagal Barrera, subdirector académico. Agradezco de antemano a todos los docentes, miembros de la Academia de Sistemas y Computación, por invitarle a través del ingeniero Jorge Eduardo Ortega López, quien es el jefe del departamento y quien está muy al pendiente de todas las actividades que le competen en el área computacional. Para ello, hacemos llegar un reconocimiento por parte de nuestro instituto, maestro Ademir, al cual me permitiré dar lectura. Al margen superior, logo de la Secretaría de Educación Pública, logo del Tecnológico Nacional de México.
A la letra dice, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Iguala, otorga el presente reconocimiento a Ademir Bermúdez Aguilar por su destacada participación como ponente de la conferencia Los robots sociales y la conciencia, en el marco del Día del Programador, como parte de los festejos del 30 aniversario de nuestro instituto. Fechado Iguala Guerrero, a 13 de septiembre del año 2021, y firmado por la maestra Delí Bárcenas Nava, directora, con el sello de cancelación de dirección. Maestro Ademir, agradezco muchísimo el tiempo que dedicó a nosotros y que sé sin duda alguna que estos temas son relevantes, como bien lo dice, no es que nos cuente que existan, es que tenemos que adentrarnos a los lenguajes de programación y por supuesto al desarrollo para incorporar tecnologías emergentes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues estamos a la orden. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias por todo. Igual, feliz día. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Hasta luego.